Año 480 a.C. Un ejército persa de más de 200.000 hombres avanza hacia el corazón de Grecia. Su paso es lento, pero imparable. Frente a ellos, solo una estrecha garganta rocosa, las Termópilas. Allí, 300 espartanos y unos pocos miles de aliados los esperan. Pero lo que ocurrió en ese desfiladero nunca fue solo humano. Los locales ya hablaban de maldiciones antes de la llegada de los soldados. Decían que en las noches de luna nueva, las rocas sangraban, que las aguas termales susurraban nombres antiguos, y que en lo profundo de la garganta, algo observaba. El rey Leónidas eligió ese lugar por estrategia, pero otros dicen que fue guiado, que una figura encapuchada apareció en su sueño y le indicó: aquí terminará la línea, pero no la historia. Algunos juraron ver a Leónidas hablando solo, mirando al vacío durante horas. Durante los 7 días del enfrentamiento, un viento extraño sopló sin interrupción en la garganta. No traía frío ni calor, solo un murmullo constante que enloquecía a los animales y alteraba el juicio de los hombres. Los espartanos, conocidos por su disciplina, comenzaron a hablar entre ellos en idiomas que no conocían. Uno gritó palabras que luego un erudito reconoció como antiguo lidio, una lengua extinta. Otro escribió en una tablilla una oración a dioses que nadie recordaba. Algunas noches, los centinelas aseguraban ver figuras entre la niebla, no persas, no griegos, algo más, altos, inmóviles, con ojos que reflejaban el fuego sin parpadear. Un hoplita dijo que uno de ellos le habló en silencio, y desde entonces, nunca volvió a cerrar los ojos. Tras los combates más sangrientos, el suelo debía absorber la sangre, pero no ocurrió así. Las rocas seguían rojas días después, y al tocarlas, la sangre aún estaba caliente. Incluso cuando no había cuerpo cerca, un médico de Tesalia escribió que los cadáveres se conservaban intactos más allá de lo natural. Incluso los desmembrados parecían recientes al tercer día, y algunos abrían los ojos sin latido, sin respiración, solo mirada fija hacia el monte. Un día, una decena de aves cayó muerta al sobrevolar el desfiladero. Sus cuerpos estaban carbonizados. Los soldados dijeron que no hubo rayos, pero que justo antes del hecho, el murmullo del viento cesó por un segundo, y en ese instante, todo el campamento enmudeció. Efialtes, el hombre que mostró a los persas el paso oculto, fue visto por última vez cruzando un sendero solitario, pero no llegó al campamento persa. No hay registro de su presencia allí, no hay testigos que lo vieran después. Unos pastores dijeron haberlo visto hablar con alguien en la niebla, una figura de rostro cubierto por vendas. Luego, desapareció. Cuando los persas cruzaron el sendero, muchos soldados afirmaron no recordar la marcha. Dijeron haber caminado dormidos. El guía de uno de los destacamentos murió de miedo al llegar a la cima. Gritó que no era la misma montaña, que algo la había movido, que estaban en un lugar diferente. Antes de morir, escribió en la tierra: no son los espartanos, es lo que guardan. Cuando los últimos espartanos cayeron, un silencio sepulcral cubrió el desfiladero. Los persas no celebraron, nadie habló, nadie se movió durante horas, como si algo invisible pesara sobre el aire, como si una presencia aún estuviera allí. Un general persa registró que el suelo tembló durante varios minutos, pero no hubo terremoto. Fue como un pulso, un latido, como si la garganta respirara por última vez. Después de eso, los animales no quisieron volver a pasar por la zona durante meses. Los cuerpos de los espartanos fueron dispuestos para su entierro, pero según los cronistas, al menos 7 de ellos no tenían heridas visibles. Murieron de pie, con los ojos cerrados, y en sus labios, una leve sonrisa, como si supieran algo que los demás no. Días después de la batalla, un grupo de soldados fue enviado a recuperar pertenencias entre los cuerpos. Al intentar mover los escudos espartanos, algo extraño ocurrió. Algunos no se despegaban del suelo, como si estuvieran clavados a la tierra con una fuerza invisible. Un guerrero intentó alzar uno y gritó de dolor al tocarlo. Dijo que estaba helado como la piedra del Hades, aunque el sol lo había golpeado durante horas. Otro aseguró que al girar un escudo, vio brevemente un reflejo de un rostro que no era humano.
Una tablilla encontrada entre los restos llevaba escrito en dórico: estos no son armas, son sellos. No se sabe quién la dejó, ni cómo sobrevivió al fuego de los persas, pero desde entonces, varios historiadores se han negado a estudiar esos escudos con luz directa. En el lugar donde se cree que cayó Leónidas, se alzó una piedra en su honor, pero hay quienes afirman que esa piedra ya estaba allí antes de la batalla, que los ancianos del valle la llamaban la silla del que espera. Un viajero siglos después escribió que, al sentarse sobre ella, tuvo visiones, vio hombres sin rostro, guerras repetidas, y un sol negro suspendido sobre la garganta. Dijo que oyó una voz femenina que le preguntó, ¿por qué siempre regresan? Algunos arqueólogos creen que esa piedra emite un campo magnético irregular, otros, que es una simple superstición, pero quienes han pasado la noche junto a ella, coinciden en una sensación común: no están solos, y hay algo que aún aguarda allí. Un curioso patrón persiste en las crónicas posteriores. Muchos de los emisarios enviados a relatar la victoria persa sobre los griegos sufrieron muertes extrañas, caídas inexplicables, asfixias durante el sueño, desapariciones sin rastro. Uno de ellos fue hallado con los labios cosidos con hilo de oro. En su mano, sostenía una pluma y un pergamino en blanco. Su compañero huyó, asegurando que una figura cubierta por túnicas oscuras le dijo: este relato no será contado por ti. A lo largo de la historia, versiones escritas de la batalla han sufrido pérdidas, incendios o robos. Manuscritos desaparecen, grabados son alterados, como si algo, o alguien, se negara a que la verdad completa sea conocida, como si la batalla aún se defendiera sola. Durante la batalla, tanto griegos como persas ofrecieron sacrificios y oraciones a sus respectivos dioses, pero los oráculos permanecieron en silencio, los templos, vacíos, y los augurios, contradictorios. Un sacerdote de Delfos dijo que el Parnaso cerró los oídos, otro, que Apolo se retiró al mar. En Persia, los magos no lograban interpretar los signos: fuegos que no ardían, huesos que no crujían, animales que miraban fijamente sin moverse. Parecía que las deidades se habían retirado, como si algo más antiguo incluso que los dioses del Olimpo, reclamara ese espacio, como si las Termópilas no fueran solo un lugar de paso, sino una frontera entre lo humano y lo eterno. Una noche, un resplandor azul iluminó la garganta. No era fuego, no era luna, no había antorchas ni rayos, solo una luz uniforme, sin sombra, que duró exactamente 7 minutos. Los soldados que la presenciaron dijeron sentir como si sus cuerpos flotaran, como si la tierra hubiera desaparecido bajo sus pies. Algunos lloraron sin entender por qué, otros rezaron, creyendo estar frente al juicio final. Cuando la luz desapareció, todo volvió a la normalidad, pero un grupo de árboles cercano había crecido de golpe. Troncos que eran finos al atardecer amanecieron anchos, antiguos, como si hubieran vivido siglos en una noche, como si el tiempo se hubiera roto brevemente. Durante siglos, viajeros y guerreros han evitado cruzar el punto exacto donde se cree que cayeron los últimos defensores. Algunos sienten vértigo sin causa, otros escuchan pasos sin ver a nadie, y algunos, simplemente, dan media vuelta. En 1923, una expedición arqueológica acabó cerca del paso. Al llegar a cierta profundidad, los instrumentos fallaron, brújulas giraban sin control, relojes se detenían, micrófonos captaban un zumbido profundo, como un canto subterráneo. Se cerró la excavación sin explicaciones. Uno de los líderes dijo: no es tierra, es recuerdo endurecido, y otro escribió en su diario: hay batallas que no terminan nunca, solo se entierran, pero siguen latiendo bajo la piedra. En 1940, un grupo de soldados griegos acampó cerca de las Termópilas durante la Segunda Guerra Mundial. Esa noche, todos tuvieron el mismo sueño, se veían luchando, pero con armaduras antiguas, y al morir, se levantaban de nuevo, una y otra vez. Al despertar, uno de ellos encontró una lanza oxidada a pocos metros del campamento. No estaba allí el día anterior. No había señales de que alguien más hubiese pasado.
pero la lanza tenía grabado un nombre, uno que no aparecía en ningún registro histórico. Un oficial, profundamente afectado, escribió: «Estamos reclutados en una guerra que no termina, aunque no lo sepamos, aunque no recordemos los siglos que ya llevamos muriendo en esta garganta». Fue declarado insano 2 días después. Hoy, las Termópilas son un lugar de peregrinaje, monumentos, visitas escolares, fotografía turística, pero quienes pasan por allí con el alma abierta, sienten algo más, una vibración, una respiración, una promesa antigua. Algunos han visto figuras en la niebla matinal, guerreros de pie, sin moverse. Otros aseguran haber oído cuernos de guerra, bajo el sonido del tráfico moderno. Y no son alucinaciones, son ecos, porque la batalla de las Termópilas no fue solo una lucha, fue un sello, un sacrificio, un mensaje, y mientras el desfiladero permanezca, el misterio seguirá respirando, esperando, observando. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.